Y era increíble porque estaba la gente esperando en la parada, te digo, metros, ¿no? Y era como la cosa así cotidiana y nosotros ahí, ¿viste? Tipo, y bueno, creo que las informaciones que escuchábamos en esa época en realidad era el mundial, porque los tipos ponían el partido muy fuerte y decían, ven cómo se acuerdan de ustedes, hijos de puta, subversivos. Y bueno, te deprimía bastante, ¿no? Porque era como que, o sea, todo el mundo estaba en otra cosa, menos, o quizás no pensaba en nosotros, ¿no? Tipo, y me acuerdo que me habían puesto dos personas que habían llegado nuevas, ¿no? Ahí. Y bueno, la cosa que nos empezamos a hablar como podíamos, y eran del PCT los muchachos estos. Y me acuerdo que, claro, no hablaban ni de comida ni de nada. Me empezaron a hablar de la Revolución Rusa. Y yo no lo podía creer. O sea, me emocionó porque digo, estar hablando acá en el medio de este lugar de la Revolución Rusa, y que encima estos tipos me quieran, bueno, estos muchachos del PC me querían medio como captar, tipo para el trotskismo. Y yo me puse feliz por un lado, porque sentía también que si yo podía escuchar la palabra Trotsky y Lenin todavía, era como que, bueno, todavía no me pudieron, tipo. Y la cosa que hablamos de la Revolución Rusa, ¿viste? Del primer tomo y del segundo me lo contaron todo. Y no paraban estos flacos, ¿viste? Tipo, y bueno, es un recuerdo bueno porque a mí me dio fuerza de haber podido hablar de eso ahí, que yo era medio peronista, ¿no? Hubo ciertos tipos que te hacían sacar la capucha. Y yo pensaba, uy, si le veo la jeta, este tipo me va a matar después, porque verles las caras significaba eso, más o menos. Inclusive había chupados que estaban hace mucho tiempo, compañeros, que ya no usaban la capucha, usaban un antifaz, que solamente se lo ponían cuando venía tipos como Suárez Mason, viste, a visitar el campo. Pero andaban sin capucha, ¿no? Y vos los veías a ellos, bueno, te decían, subiste la capucha, ellos eran los que te daban el agua o cuando había algo para comer. Los veías y veías como que en el rostro tenían la condena a muerte, ¿no? Porque estaban viendo, o sea, ya conocían todo. Por eso alguna vez cuando a mí se me cayó la capucha, pánico, ¿no? ¿Viste? Porque digo, me matan, tipo. Pero la sensación de perder lo último que yo tenía de la vida, que era la ropa, ¿no? Fue terrible, ¿no? Y ver esos uniformes, y bueno, era, qué sé yo, recordar Auschwitz, más o menos, ¿no? Tipo, y pensaba que estos tipos habían sido buenos aprendices de brujos, ¿no? De los nazis, realmente, porque inclusive me parecían más siniestros, ¿no? Por la cuestión de la capucha, ¿no? La capucha te ahogaba y te sacaba todo contacto con tus seres queridos, ¿no? Con tus amigos que estaban ahí esposados al lado tuyo, porque como estaba prohibido hablar, entrabas en un mundo que era un mundo así interior y lo que hacían los tipos era que te sientas solo, la persona más sola del mundo, y eso era fuerte, ¿no? Yo lo que sentía es que lo terrible que no era que me iba a pegar un tiro, sino todo lo que me iban a hacer antes de pegarme el tiro. La supresión de las organizaciones populares fue el efecto más contundente y más inmediato de la política del terrorismo de Estado. La parálisis y el temor y el silencio se le impuso al conjunto de la población. Parálisis, temor, silencio que también alcanzó a los familiares de los detenidos desaparecidos, que a su vez se vieron aislados de sus familiares, del resto de su familia, de sus amigos y de sus vecinos, por temor a que a ellos les pasara lo mismo. De esta manera, la dictadura militar fue quebrando los lazos de solidaridad que existían en la sociedad argentina. La política del individualismo, del no te metas, del sálvese quien pueda, es la consecuencia más importante en lo social de esta política terrorista. Un hombre a quien no conocía aparece en los diarios de todo el país. Está tirado en la calle, tiene el cuerpo perforado.
ahora todos lo conocemos. Digamos, concretamente me estoy refiriendo al gobierno de Alfonsín, el gobierno radical, que es el que asume el 10 de diciembre del 83 y que llevó como uno de sus ejes de campaña la referencia al enjuiciamiento y castigo de lo que había sucedido, de los responsables de lo sucedido durante la dictadura. O sea, creo que en esa, digamos que el eje de esa campaña, uno de los ejes de esa campaña captó realmente las simpatías de gran parte de los sectores populares, ¿no? Y que tuvo que ver con el triunfo del radicalismo. Creo que el radicalismo de alguna manera prometió con mayor claridad y mayor dureza el enjuiciamiento de lo sucedido durante la dictadura. El 10 de diciembre de 1983, digamos, entre los primeros actos del gobierno radical está la derogación de la ley de autoamnistía con una firmeza y seriedad que realmente parecían alentadoras, ¿no es cierto? No era que se iba a revisar, sino la ley fue declarada nula de toda nulidad. Esto fue la primera reunión del Congreso y a los 2 o 3 días, cuando ya Alfonsín asume, su primer acto de gobierno fueron los decretos 157 y 158. Estos dos decretos de alguna manera marcan lo que va a ser la política de Alfonsín durante todo su gobierno. El decreto 157 ordena juzgar a los representantes de las organizaciones Montoneros y ERP. Y el decreto 158 ordena juzgar a las 3 primeras juntas militares. Nosotros decimos que este es un paso muy importante y que pone de manifiesto cuál era la intención de Alfonsín, porque al ser puestos en un pie de igualdad en cuanto a la responsabilidad por el genocidio, los máximos dirigentes del proceso y los máximos dirigentes de organizaciones revolucionarias, pone en práctica la teoría de los 2 demonios. Es decir, en el enjuiciamiento a los máximos dirigentes de las organizaciones revolucionarias, más allá de lo que hoy podamos decir de ellos, está enjuiciando a toda una generación y a todos los dirigentes y a todos los militantes que lucharon por un mundo más justo, en contra de la entrega, por pan, por trabajo, por educación para todos. Estos 2 decretos que de alguna manera materializan lo que fue la teoría de los 2 demonios, digamos, una concepción fuertemente sustentada por el alfonsinismo y del cual participó gran parte del espectro político de nuestra sociedad, creo que es el basamento de algo que va, además de la impunidad, apunta a releer lo sucedido en nuestro país, resignificarlo de una forma específica, desdibujar el hecho de que acá hubo una dictadura, la constitución de un Estado terrorista que se dirigió contra los sectores populares, que buscó reformular la estructura social, política y económica de nuestro país, y desdibujar eso que fue lo central, el motivo central de la dictadura, desdibujarlo en aras de plantear que acá lo que hubo fue un enfrentamiento entre 2 sectores, entre los 2 demonios, ¿no es cierto? Por un lado, el demonio del terrorismo, que serían unos grupos bien organizados, de inadaptados, antisociales y violentos, por un lado, y por otro lado, algunos grupos de las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Armadas en su conjunto, no concebido como una herramienta del sistema, como la avanzada armada de las clases dominantes, sino algunos grupos de las Fuerzas Armadas que incluso hasta llegó a decir que se excedieron en cumplir los mandatos que se les habían dado.
Bueno, tenemos los decretos estos, el 157 y el 158. El 158 es importante señalar que no ordena el procesamiento de todos los miembros de todas las juntas militares que gobernaron nuestro país, y que además no solo se limita a alguna de las juntas militares, sino que se limita solo a las juntas militares. O sea que el 10 de diciembre de 1983 el gobierno constitucional renuncia a perseguir a la totalidad de los responsables de lo que había sucedido en nuestro país, y se limita solamente a algunos de los miembros de alguna de las cúpulas. La CONADEP también fue formada, designada por Alfonsín por un decreto a principios del año 84, y este es otro punto conflictivo que avala el doble discurso de Alfonsín, porque antes de las elecciones, todos los organismos de derechos humanos, en su pedido de justicia, planteaban la formación de una comisión bicameral, es una comisión formada por legisladores y por miembros de los organismos de derechos humanos que investigue los crímenes cometidos durante la dictadura. Alfonsín, en una maniobra muy hábil, en ningún momento manda al Congreso el proyecto de formación de esta comisión bicameral, a pesar de que lo había prometido, por supuesto, en su campaña, sino que forma la CONADEP, que es un organismo de notables, integrado por periodistas, médicos, sacerdotes, algunos políticos y algunos miembros de organismos de derechos humanos, cuya misión es recopilar toda la información disponible de la represión y elaborar un informe final. La función de la CONADEP fue esencialmente evitar que se constituyera la comisión bicameral, que lógicamente, visto desde hoy y con la experiencia que tenemos con los legisladores, uno tiene derecho a pensar que no hubiera sido mucho más eficiente, pero situados en ese momento histórico, con, digamos, todas las ansias de justicia que había en el pueblo y con toda la esperanza que había de que se hiciera justicia, yo creo que de cualquier manera los legisladores hubieran estado mucho más presionados como para obtener resultados más concretos que lo que estaban o lo que estuvieron los miembros de la CONADEP, que por otra parte, así ellos tuvieran realmente deseos de que se hiciera justicia, el propio decreto de formación de CONADEP lo impedía, porque la CONADEP no era resolutiva en absoluto, más aún no tenía siquiera autoridad para investigar. Recuerdo el comentario de Magdalena Ruiz Guiñazú, por ejemplo, de que querían entrar a un cuartel o a un campo de concentración o querían pruebas de alguna cuestión y nunca las obtenían porque directamente les decían que no. Y además de esto, lo más terrible de todo es que todo el trabajo que hizo la CONADEP de recopilación de testimonios de exdetenidos desaparecidos, de familiares, de vecinos, de testigos, incluso de represores arrepentidos, entre comillas, no tuvo ningún valor jurídico. Es decir, lógicamente esto no eran testimonios dados en sede judicial, por lo tanto los jueces no le dieron valor. En mi caso yo fui a declarar a la CONADEP el último día, porque realmente yo leía en los diarios de que familiares de desaparecidos, gente que había pasado por campos de concentración, estaban declarando. Y yo estaba en ese dilema ¿qué responsabilidad social tenía yo de poder ir, si tenía alguna responsabilidad social para ir a la CONADEP, si mi testimonio iba a valer, si algún día se iba a hacer justicia. Y por ese sentimiento de justicia sobre todo, yo me presento en la CONADEP a declarar el último día. Y el sentimiento que a mí personalmente me llevó a declarar en la CONADEP
fue eso, la necesidad primero de contar lo que yo había vivido, ¿no? Segundo, creer de que podría haber justicia, no solo para mí, sino para cantidades de personas. Y yo cuando declaraba en la CONADET, tenía en mi memoria, tenía imaginada esa galería grande que era de la escuelita de Famaillá, y que en una oportunidad yo me supe levantar la venda, que después me equivalió una flor de golpiza. La cantidad de personas con ese número colgado, vendados o encapuchados con el número de colgado. Y quizás yo no sabía quiénes eran un número, que yo podía recordar los números. Y yo estaba diciendo, también es justicia para vos, para el número 78. Venciendo mis miedos. Porque realmente, cuando fue lo de la CONADET, por ejemplo, yo me planteaba que era medio al pedo, que vaya, pero era una mezcla como que era inútil y como que tenía miedo. Tenía miedo porque, bueno, eso va a un fichero, el sistema funciona todavía, y digamos, y esto. Y bueno, pero era un compromiso de vida y fui, di testimonio de lo que me pasó, de lo que le pasó a mi compañera, inclusive testimonio de dos personas que yo no sacaron del campo a la cárcel y que no aparecieron más. Y bueno, todo quedó ahí. El recuerdo es una aguja permanente que nos está cosiendo y descosiendo el alma. Alfonsín envía al Congreso una ley, un proyecto de ley para reformar el Código de Justicia Militar. Creo que es importante detenerse unos minutos en este proyecto de ley que finalmente el Congreso aprueba, con algunas modificaciones que no estaban en el proyecto original, pero de cualquier manera lo aprueba, porque se ha hablado mucho de esta reforma del Código de Justicia Militar y nosotros entendemos que se han tergiversado absolutamente los hechos, haciendo creer que gracias a esta reforma del Código de Justicia Militar las tres juntas pudieron ser juzgadas por la justicia civil. Nosotros sostenemos absolutamente, lo sostenemos con pruebas, de que esto es mentira. Precisamente lo que hace Alfonsín con esta reforma es darle entidad a tribunales especiales que están absolutamente en contra de lo que exige la Constitución. Es decir, si Alfonsín no hubiera reformado el Código de Justicia Militar, de ninguna manera se hubiera podido juzgar a los militares con ese código. Las modificaciones justamente fueron que se establecía que todos los delitos cometidos por militares durante la época de la dictadura iban a ser juzgados por tribunales militares y con el Código de Justicia Militar. Lo que se hace tanto hincapié desde el mensaje del gobierno es que el Congreso, antes de aprobar esta ley, le agrega un artículo donde dice que con posterioridad al juzgamiento por parte de los tribunales militares hay una segunda instancia, establece una segunda instancia que es la justicia civil. Es decir, esto es lo que se remarca como un logro, cuando la realidad es que si no se hubiera reformado ese Código de Justicia Militar, los militares hubieran sido juzgados directamente por la justicia civil, como cualquier otro delincuente. Y justamente lo que logra el hecho de que en ese mismo año, estoy hablando de todo el transcurso del año 84, estuvieran juzgando a las tres primeras juntas en los tribunales militares, es decir, cumpliendo lo que establecía el decreto 158, es que cuando en un determinado juzgado o en una determinada causa habíamos conseguido que la causa avanzara como para meter a algún represor preso, inmediatamente el tribunal militar le exigía al juez que le enviara esa causa
para adjuntarla al juicio a las juntas, y entonces la causa era totalmente desmembrada, desarmada, los represores que estaban presos eran puestos inmediatamente en libertad, y como en las causas en general había algún civil involucrado, se repartía la causa en distintos juzgados civiles, de tal manera que se perdía toda la unidad y la causa moría. Inclusive cuando a mí me tocó declarar en un juzgado militar, en el comando, como no sé por qué motivo, no el juzgado militar de la causa de Tucumán no me permitía a mí ir a declarar allá, tuve que declarar en el comando. Y cuando me juzgaban, o sea, yo presentaba la declaración a los mismos jueces militares, donde estuve como encerrada ahí declarando 10 horas, donde los tipos realmente decían, pero ¿usted está segura, señora, de que eso le hicieron? Porque no, usted no lo habrá soñado. O sea, tener inclusive esa humillación de presentar tu declaración ante los mismos represores, ante los mismos asesinos, era una cosa como realmente también diabólica, ¿no? Como no podía ser de otra manera, la conclusión de la justicia militar es que no había habido absolutamente ningún delito. Esto determinó que una vez que los militares concluyeron que ellos no tenían absolutamente nada por qué juzgarse, determinó que las causas pasaran a la justicia civil y que la Cámara Federal de la capital se abocara al tratamiento del juzgamiento de los que estaban incluidos en el decreto 158. Así se empieza a caminar la instrucción del juicio a las juntas. También una de las primeras misiones del Congreso, por supuesto, era reestructurar todo el Poder Judicial. Habíamos tenido 8 años de dictadura, con un Poder Judicial cómplice de la dictadura, con jueces corruptos, con jueces que en algunos casos participaron de la represión, y cuando no participaron directamente la avalaron, que recibieron durante esos 8 años infinitos reclamos de